Sus hermanos heredaron la casa, ella heredó al padre enfermo hoja 1. El acuerdo cuando los 3 hermanos se sentaron alrededor de la mesa del comedor, el padre todavía podía caminar. Lo hacía despacio, apoyándose en los muebles y arrastrando ligeramente la pierna izquierda, pero aún era capaz de preparar su café, abrir las cortinas y reclamar cuando alguien cambiaba de lugar sus cosas. No necesito que me cuiden, dijo Ernesto desde el sillón. No soy un inválido. Ninguno le respondió. Marcelo, el hijo mayor, revisaba constantemente su teléfono. Rodrigo miraba por la ventana, como si esperara encontrar una excusa en la calle. Elena, la única hija, había llevado una libreta donde anotaba los medicamentos, las horas de control y el número del médico. La madre había muerto 6 meses antes. Desde entonces, Ernesto había envejecido 10 años. Había dejado de afeitarse, comía poco y olvidaba apagar la cocina. La semana anterior se había caído en el baño. Permaneció casi 1 hora en el suelo antes de conseguir arrastrarse hasta el teléfono. Aquella caída obligó a los hermanos a reunirse. Tenemos que organizarnos, dijo Elena. Papá no puede seguir viviendo solo. Marcelo suspiró. Yo puedo venir los lunes. Los miércoles podría pasar yo, agregó Rodrigo. Pero en la noche. Depende del trabajo. Elena escribió los nombres en la libreta. Yo me hago cargo de los martes y jueves. Los fines de semana podemos turnarnos. Perfecto, dijo Marcelo con rapidez. Así ninguno se lleva toda la carga. Elena levantó la mirada. Quiso creerle. Acordaron dividir los gastos, acompañarlo a los controles médicos y no dejarlo dormir solo más de 2 noches seguidas. También prometieron contratar a una cuidadora durante algunas horas del día. Ernesto los observaba en silencio. Parece que están repartiendo un mueble, murmuró. Elena se acercó y le tomó la mano. Estamos tratando de ayudarte, papá. Entonces no dejes que me saquen de mi casa. Nadie va a sacarte. Marcelo guardó el teléfono. La casa es lo de menos. Lo importante es que estés bien. Mucho tiempo después, Elena recordaría aquella frase. La casa es lo de menos. Sería la primera mentira. Hoja 2. El primer lunes, Marcelo no llegó. A las 8 de la noche llamó para decir que había tenido una reunión imprevista. Quédate tú esta vez, le pidió a Elena. Te lo compenso el próximo fin de semana. Elena estaba en su casa ayudando a su hija Sofía con una maqueta del sistema solar. Su marido, Andrés, preparaba la cena mientras intentaba contestar correos del trabajo. Hoy le toca a Marcelo, dijo Andrés al verla guardar sus cosas. Tuvo un problema. Siempre tiene un problema. Es la primera vez. Andrés no insistió. Elena llegó a la casa de su padre a las 9. Lo encontró sentado en la cocina, comiendo pan duro y bebiendo leche directamente de la caja. ¿Por qué no calentaste la comida que te dejé? Ernesto miró el refrigerador. No sabía que había comida. El recipiente estaba en el estante de siempre, con una etiqueta grande que decía, lunes. Elena calentó la sopa, ordenó la cocina y revisó las pastillas. Faltaba la dosis de la tarde. ¿Te tomaste esto? Claro que sí. Está aquí. Entonces debe ser la de mañana. Elena sintió una presión en el pecho. Su padre siempre había sido meticuloso. Durante 40 años había trabajado como contador. Recordaba fechas, cifras y números telefónicos sin anotarlos. Ahora confundía el lunes con el martes y aseguraba haber hablado con su esposa muerta. Aquella noche durmió en la antigua habitación de su infancia. A las 3 de la madrugada escuchó un golpe. Encontró a Ernesto en el pasillo, en ropa interior, intentando abrir la puerta de calle. ¿A dónde vas? A buscar a tu madre. Se está demorando demasiado. Elena lo abrazó por la espalda. Mamá murió, papá. El anciano se quedó inmóvil. Durante unos segundos pareció comprenderlo.
Después comenzó a llorar. No me avisaron. Elena cerró los ojos. Lo condujo hasta la cama, lo tapó y permaneció sentada a su lado hasta que volvió a dormir. A la mañana siguiente llamó a Marcelo. Papá está peor de lo que pensábamos. Sí, hay que llevarlo al médico. El control es el jueves. ¿Puedes acompañarlo? Hubo un silencio breve. El jueves no puedo. Tengo una presentación importante. Entonces Rodrigo. Pregúntale tú. Yo estoy entrando a una reunión. Marcelo colgó. Elena miró la libreta. Junto al nombre de su hermano escribió, no llegó. Todavía creyó que se trataba de una excepción. Hoja 3. El diagnóstico. El neurólogo habló durante 20 minutos. Utilizó palabras como deterioro cognitivo, pérdida de autonomía, progresión y supervisión permanente. Elena escuchó cada frase mientras sostenía la carpeta de exámenes sobre las piernas. Ernesto miraba una pintura colgada detrás del médico. ¿Es Alzheimer?, preguntó Elena. Todavía necesitamos más evaluaciones, pero existen señales compatibles con una demencia en etapa inicial. Además, su padre tiene hipertensión y problemas circulatorios. No debería permanecer solo. Elena escribió todo. A su lado había una silla vacía. Marcelo no pudo ir por la presentación. Rodrigo había enviado un mensaje aquella mañana, se me complicó. Después me cuentas. El médico entregó nuevas recetas y recomendó una cuidadora diaria. También deben conversar como familia, añadió. Estos procesos suelen ser largos. La persona enferma necesita ayuda, pero el cuidador principal también. No hay un cuidador principal, respondió Elena. Somos 3 hermanos. El médico la miró con una expresión que ella no supo interpretar. Al salir, Ernesto se negó a subir al automóvil. ¿Me están escondiendo algo? No, papá. El médico habló de mi cabeza. Solo quiere hacerte más exámenes. No estoy loco. Nadie dijo eso. Tus hermanos quieren quedarse con la casa. La acusación sorprendió a Elena. No digas tonteras. Marcelo vino la semana pasada y me preguntó dónde estaban las escrituras. Elena trató de restarle importancia. Tal vez quería revisar unos papeles. Tu madre decía que él siempre preguntaba cuánto valían las cosas antes de preguntar cómo estaban las personas. Elena logró hacerlo entrar al vehículo. Durante el viaje de regreso, Ernesto se quedó dormido con la cabeza apoyada contra la ventana. Por primera vez, Elena notó lo delgado que estaba. Las manos que recordaba firmes y grandes parecían ahora ramas cubiertas de manchas. Envió el diagnóstico al grupo familiar. Marcelo respondió con un pulgar levantado. Rodrigo escribió, complicado. Tenemos que ver qué hacemos. Elena propuso reunirse esa misma noche. Ninguno podía. Dejó a su padre en casa y regresó a su trabajo con 2 horas de retraso. Su jefa la llamó a la oficina. Entiendo que estás pasando por una situación familiar, dijo, pero ya has pedido 4 permisos este mes. Mi padre está enfermo. Lo comprendo. Sin embargo, necesitamos saber si podrás cumplir con tus responsabilidades. Elena prometió organizarse mejor. Cuando salió de la oficina, recibió un mensaje de la cuidadora que habían entrevistado, puedo comenzar el lunes. Necesito confirmación y pago adelantado. El costo debía dividirse entre los 3. Marcelo dijo que ese mes estaba complicado. Rodrigo no respondió. Elena pagó sola. Hoja 4. La cuidadora Rosa llegó el lunes a las 8 de la mañana. Era una mujer de 57 años, de voz firme y manos delicadas. Había cuidado a su propia madre durante 9 años y conocía la paciencia que se necesitaba para convencer a un anciano de bañarse, comer o tomar una pastilla. Ernesto la recibió con desconfianza. No quiero extraños en mi casa. Entonces tendremos que dejar de ser extraños, respondió ella. Durante las primeras semanas,
Rosa se ocupó de prepararle comida, ordenar sus medicamentos y acompañarlo a caminar por el barrio. Elena sintió que por fin podía respirar. Volvió a llegar temprano al trabajo. Ayudó a Sofía con sus tareas. Incluso salió a cenar con Andrés un viernes. Pero la tranquilidad duró poco. Rosa solo podía quedarse hasta las 4 de la tarde. Después de esa hora, Ernesto volvía a estar solo. El calendario de los hermanos seguía pegado al refrigerador: lunes, Marcelo. Miércoles, Rodrigo. Martes y jueves, Elena. Fines de semana, turnos alternados. Sin embargo, Marcelo comenzó a cambiar los lunes por llamadas telefónicas. Voy mañana, decía. El martes tampoco aparecía. Rodrigo llegaba algunos miércoles, pero permanecía menos de una hora. Dejaba una bolsa con frutas, encendía el televisor y se marchaba antes de que su padre terminara de cenar. Al menos él viene, decía Marcelo. Al menos yo pago algunas cosas, respondía Rodrigo. Elena dejó de contar sus propias visitas. Iba antes del trabajo, después del trabajo y, muchas veces, durante la noche. Rosa comenzó a escribirle mensajes preocupantes. Su papá intentó salir solo. Hoy dejó una toalla sobre la estufa. Pregunta por su esposa constantemente. Encontré dinero escondido dentro del horno. Una tarde, Elena recibió una llamada de una vecina. Ernesto estaba parado en medio de la calle, descalzo, preguntando dónde quedaba su casa. Elena salió del trabajo sin permiso. Lo encontró sentado en la vereda, rodeado de personas. Tenía una herida pequeña en la frente. Me abandonaron, dijo al verla. No te abandonamos. Llevo horas buscándolos. Solo habían pasado 20 minutos desde que salió. Esa noche, Elena escribió en el grupo familiar: papá no puede seguir solo después de las 4. Necesitamos turnarnos de verdad. Marcelo respondió: quizás hay que pensar en un hogar. Rodrigo agregó: es lo más práctico. Elena miró a su padre, dormido en el sillón con la boca entreabierta. Él pidió no salir de su casa, escribió. Marcelo tardó unos segundos. Entonces alguien tendrá que quedarse con él. Nadie dijo quién. Hoja 5. La primera renuncia. Elena comenzó por renunciar al gimnasio. Había asistido 3 veces por semana durante casi 6 años. Era el único lugar donde no era madre, esposa, hija ni trabajadora. Durante una hora podía escuchar música, correr y sentir que su cuerpo todavía le pertenecía. Canceló la membresía para pagar parte de la cuidadora. Después dejó el curso de fotografía de los sábados. Luego suspendió las salidas con sus amigas. Cada renuncia parecía pequeña cuando la tomaba por separado. Es temporal, le decía a Andrés. Él asentía, pero comenzó a cenar solo con Sofía. Elena llegaba tarde, con olor a medicamentos y comida recalentada. Dejaba el bolso en la entrada y se sentaba sin quitarse el abrigo. ¿Cómo estuvo papá?, preguntaba Andrés. Confundido. ¿Y tus hermanos? Ocupados. Siempre están ocupados. Elena evitaba discutir. No quería admitir que Andrés tenía razón. Un viernes, Marcelo debía quedarse con Ernesto durante el fin de semana. Elena preparó las comidas, ordenó la ropa y dejó las instrucciones pegadas en la puerta del refrigerador. A las 6 de la tarde, Marcelo llamó. Tengo un problema. Paula reservó una cabaña para nuestro aniversario y no puedo cancelarla. Este fin de semana te corresponde a ti. Lo sé. Pero es nuestro aniversario. Andrés y yo no salimos desde hace meses. No es culpa mía. La frase cayó como una piedra. Entonces, ¿de quién es culpa? No empecemos, Elena. Tú tienes más paciencia con papá. Además, eres mujer. Estas cosas se te dan mejor. Elena apretó el teléfono. Cuidar enfermos viene en los cromosomas. No quise decir eso. Lo dijiste.
Te transfiero algo para los gastos. No necesito solo dinero. Necesito tiempo. Marcelo guardó silencio. Te llamo cuando vuelva. Elena pasó aquel fin de semana en la casa de su padre. El sábado, Ernesto se orinó en la cama. Cuando ella intentó cambiarle la ropa, él le dio una bofetada. No me toque. Elena se quedó inmóvil. El anciano la miró con terror. Papá, soy yo. Ernesto respiró agitadamente. Elena. Sí. Su rostro se desarmó. Perdóname. Creí que eras una enfermera. Ella lo limpió sin llorar. Esperó hasta que estuvo dormido para encerrarse en el baño. Allí se miró al espejo y descubrió una marca roja en la mejilla. No lloró por el golpe. Lloró porque no tenía a quién llamar. Hoja 6. La casa había sido construida por Ernesto y su esposa cuando los hijos eran pequeños. Tenía 3 dormitorios, un patio largo y un limonero que la madre cuidó durante décadas. En una pared del comedor todavía se veían las marcas con las alturas de los niños. Marcelo, 8 años. Rodrigo, 6 años. Elena, 4 años. Cuando eran pequeños, los hermanos discutían por quién heredaría la casa. Lo hacían como un juego. Marcelo decía que le correspondía por ser el mayor. Rodrigo quería convertirla en un taller. Elena aseguraba que jamás se iría de allí. Con el tiempo, todos se marcharon. La casa quedó para los padres. Una tarde, Elena encontró a Marcelo revisando carpetas en el escritorio de Ernesto. ¿Qué haces? Marcelo cerró un cajón. Busco las cuentas de servicios. Están en la cocina. También quería ver si papá dejó ordenados los papeles de la casa. ¿Para qué? Por previsión. Ernesto dormía en la habitación contigua. Marcelo bajó la voz. Si la enfermedad avanza, alguien tendrá que administrar sus cosas. Podemos hacerlo entre los 3. Eso no funciona. Mira cómo nos estamos organizando ahora. Elena lo observó. No nos estamos organizando. Yo estoy haciendo todo. Yo aporto dinero. Transferiste una vez. Tengo 2 hijos en la universidad. Y yo tengo una hija pequeña. Marcelo cambió de tema. La casa podría venderse para pagar un buen hogar. Papá no quiere irse. Papá ya no sabe lo que quiere. Elena sintió rabia. Todavía sabe que esta es su casa. Marcelo se acercó. No seas ingenua. Si esperamos demasiado, después será imposible hacer cualquier trámite. ¿Qué trámite? Una cesión, una administración, algo que nos permita actuar. Elena comprendió entonces que su hermano no solo pensaba en el cuidado. Pensaba en la propiedad. Aquella noche le preguntó a Ernesto si había firmado algún documento. Tu hermano trajo un abogado, dijo él. ¿Cuándo? Hace años. Papá, ¿cuándo? Ernesto señaló el patio. Tu madre está regando el limonero. Elena no consiguió obtener una respuesta clara. Revisó los cajones, pero no encontró las escrituras. Al día siguiente llamó a Marcelo. Quiero saber qué papeles firmó papá. Nada importante. Eso no es una respuesta. No te preocupes por la casa. Tú dijiste que lo importante era cuidarlo. Elena apretó el teléfono contra el oído. Sí. Yo lo dije. Entonces ocúpate de eso. Marcelo colgó. Hoja 7. La caída de Elena. Elena comenzó a cometer errores en el trabajo. Olvidó enviar un informe. Confundió las fechas de 2 reuniones y perdió una carpeta importante. Su jefa volvió a llamarla. Necesitas decidir si puedes continuar. Puedo. No parece. Es una mala semana. Llevas meses teniendo malas semanas. Elena sintió vergüenza. Había trabajado 12 años en esa empresa. Nunca había recibido una amonestación. Ahora llegaba tarde,
salía antes y contestaba llamadas familiares durante las reuniones. Pidió trabajar media jornada. La empresa aceptó reducir su horario y también su sueldo. Cuando se lo contó a Andrés, él dejó los cubiertos sobre la mesa. Tomaste esa decisión sin hablar conmigo. No tenía alternativa. Tus hermanos sí tienen alternativas. No puedo obligarlos. Pero puedes obligarnos a nosotros a vivir con menos dinero. Elena miró a Sofía, que cenaba en silencio. No discutamos frente a la niña. Nunca podemos discutir. Siempre tienes que correr donde tu padre. Está enfermo. Lo sé. Pero no es solo tu padre. Elena se levantó. No necesito que me lo recuerdes. Parece que sí. Esa noche durmieron separados. A la mañana siguiente, Sofía preguntó, ¿el abuelo va a vivir con nosotros? No, mi amor. Papá dice que tú ya no vives aquí. Elena sintió un dolor profundo. Se arrodilló frente a su hija. Claro que vivo aquí. Pero siempre estás en la casa del abuelo. Elena la abrazó. Sofía permaneció rígida durante unos segundos, como si hubiese olvidado cómo se sentían los brazos de su madre. Después del colegio, Elena pasó a ver a Ernesto. Lo encontró sentado en el suelo de la cocina. Había intentado alcanzar un vaso y perdido el equilibrio. No pasó nada, dijo él. Elena trató de levantarlo, pero su espalda no resistió. Sintió un tirón y cayó de rodillas. Durante varios minutos permanecieron juntos en el suelo. Padre e hija. Él incapaz de levantarse. Ella incapaz de cargarlo. Perdóname, murmuró Ernesto. ¿Por qué? Por ser tan pesado. Elena apoyó la frente contra su hombro. No eres pesado, papá. Pero mientras esperaba la ambulancia, comprendió que mentía. Su padre era pesado. Su enfermedad era pesada. La casa era pesada. Y todo ese peso estaba cayendo únicamente sobre ella. Hoja 8. El cumpleaños de Sofía era el sábado. Cumplía 9 años y había pedido una celebración pequeña en casa, con una torta de chocolate y una pijamada con 3 compañeras. Elena prometió estar presente. Rodrigo debía cuidar a Ernesto desde el viernes por la noche hasta el domingo. No te preocupes, dijo él. Esta vez no voy a fallar. Elena quiso creerle. El sábado por la mañana decoró el living con globos. Sofía sonreía mientras organizaba los regalos y ayudaba a preparar la mesa. A las 4 de la tarde llegaron las niñas. A las 4:30 llamó Rodrigo. Papá está muy alterado. Dale la pastilla que está en el cajón superior. Ya se la di. Entonces espera. A veces tarda. Dice que quiere salir. Me insultó. No discutas con él. Elena, yo no sé hacer esto. Aprende. No me hables así. Hoy es el cumpleaños de mi hija. ¿Y qué quieres que haga si papá se pone violento? Elena miró a Sofía apagando las luces para encender las velas. Quédate con él. Creo que deberías venir. Número. Fue la primera vez que se negó. Rodrigo colgó. Durante 40 minutos, Elena logró concentrarse en su hija. Cantaron, tomaron fotografías y repartieron la torta. Después sonó el teléfono. Era una vecina. Ernesto estaba nuevamente en la calle. Rodrigo se había marchado. Elena salió de la casa sin alcanzar a explicarle nada a Sofía. Encontró a su padre a 6 cuadras, sentado en una plaza. Llevaba un zapato distinto en cada pie. Rodrigo tenía miedo de ti, dijo ella mientras lo ayudaba a levantarse. ¿Quién es Rodrigo? La pregunta la dejó sin fuerzas. Cuando regresó a su casa, la celebración había terminado. Las niñas habían sido recogidas por sus padres. Sofía estaba en su habitación, todavía vestida con el traje de cumpleaños. Perdóname, dijo Elena. No importa. Sí importa. El abuelo te necesita.
La niña no lloró. Eso fue peor. Sobre la mesa quedaba una porción de torta con una vela apagada. Andrés estaba en la cocina. No puedes seguir haciendo esto, dijo. Rodrigo lo dejó solo. Y tú dejaste sola a tu hija. Elena sintió la frase como una bofetada. Esta vez no podía culpar a la enfermedad. Hoja 9. Las firmas 2 semanas después, Elena encontró una copia de la escritura. Estaba dentro de una carpeta azul, escondida detrás de unas cajas en el dormitorio de su padre. El documento indicaba que Ernesto había cedido la propiedad de la casa a Marcelo y Rodrigo, reservándose el derecho de vivir allí hasta su muerte. La firma tenía 6 meses. La fecha correspondía a 3 semanas después del funeral de la madre. El nombre de Elena no aparecía. Esperó a que Rosa se llevara a Ernesto a caminar y llamó a sus hermanos. Vengan hoy. Marcelo intentó decir que no podía. Si no vienen, voy a llevar los documentos a un abogado. Los dos llegaron. Se sentaron en la misma mesa donde habían acordado repartirse el cuidado. Elena puso la escritura frente a ellos. Explíquenme esto. Rodrigo miró a Marcelo. Fue idea de él. Tú también firmaste, respondió Marcelo. ¿Papá sabía lo que estaba haciendo? Preguntó Elena. Por supuesto, dijo Marcelo. En ese momento estaba mucho mejor. Acababa de morir mamá. Precisamente. Quería dejar todo ordenado. ¿Por qué no me incluyó? Marcelo respiró hondo. Porque tú ya tienes una casa. Elena soltó una risa breve. Tú tienes 2 propiedades. No se trata de eso. ¿De qué se trata? Rodrigo intervino. Papá dijo que la casa debía quedar para los hombres de la familia. El silencio fue total. Elena miró hacia la pared donde aún estaba marcada su altura de niña. ¿Y yo qué soy? No lo dijimos nosotros, respondió Marcelo. Fue decisión de papá. Y aún así esperan que sea yo quien lo cuide. Nadie te obliga. Elena sintió que el aire desaparecía. Entonces llévenselo. Los hermanos se miraron. No podemos, dijo Rodrigo. Mi departamento es pequeño. Paula no está de acuerdo, añadió Marcelo. Además, cambiarlo de ambiente puede empeorarlo. Aquí también está cambiando. Cada día. Tú sabes manejarlo mejor. ¿Por qué he tenido que aprender mientras ustedes desaparecían? Marcelo guardó la escritura. No mezclemos las cosas. La propiedad es un asunto. El cuidado es otro. Para ustedes, claro. No seas dramática. Elena se levantó. Ustedes heredaron la casa. Los miró uno por uno. Y a mí me dejaron al padre enfermo. Ninguno la contradijo. ¿Por qué era exactamente lo que habían hecho? Hoja 10. El abandono después de descubrir la escritura, Elena pasó 3 días sin visitar a su padre. No lo hizo por castigo. Lo hizo porque necesitaba comprobar qué ocurriría si ella dejaba de hacerse cargo. Rosa permanecía con él hasta las 4. Después, según el calendario, Marcelo y Rodrigo debían turnarse. El primer día, Marcelo envió comida mediante una aplicación. El segundo, Rodrigo llamó por teléfono. El tercero, ninguno apareció. A las 9 de la noche, Rosa llamó a Elena desde su casa. Perdona que te moleste, pero tu papá me llamó. Dice que hay una mujer dentro de la casa. ¿Qué mujer? Probablemente está confundido. Elena telefoneó a sus hermanos. Marcelo no contestó. Rodrigo respondió molesto. Estoy acostando a los niños. Papá está solo y asustado. Anda tú. Vives más cerca. Estoy a 30 minutos. Tú estás a 15. Mañana trabajo temprano. Yo también. Rodrigo suspiró. Elena, no puedo salir cada vez que papá imagina algo. No lo haces cada vez. No lo haces nunca. Ella colgó. Cuando llegó a la casa,
encontró todas las luces encendidas. Ernesto estaba encerrado en el baño con un cuchillo. Papá, abre. Ella volvió. ¿Quién? La mujer del dormitorio. Elena logró convencerlo de dejar el cuchillo en el suelo. Cuando abrió, estaba temblando. Tu madre estaba acostada en mi cama, dijo. Pero no tenía cara. Elena lo abrazó. Ernesto se aferró a ella como un niño. No me dejes solo. Aquella noche entendió que no podía abandonarlo para castigar a sus hermanos. Él no comprendía la escritura. No sabía quién había prometido qué. No recordaba siquiera que su esposa estaba muerta. Su miedo era real, aunque la mujer sin rostro no lo fuera. Elena se quedó hasta el amanecer. Antes de irse, llamó a Marcelo. Necesitamos una residencia especializada. No podemos pagarla. Podemos vender la casa. La casa no se vende. Dijiste que podía venderse para pagar un hogar. Eso fue antes. Antes de que fuera legalmente tuya. Marcelo guardó silencio. Papá tiene derecho a vivir allí, dijo finalmente. Vivir no es lo mismo que estar cuidado. Entonces tendremos que buscar otra solución. Elena miró a su padre dormido. Ya sabía cuál sería la solución de sus hermanos. Ella. Siempre ella. Hoja 11. La licencia. Elena pidió una licencia médica. Su espalda seguía doliendo desde la caída en la cocina. También padecía insomnio, palpitaciones y ataques de llanto que aparecían sin aviso. El médico le habló de agotamiento extremo. Usted está cuidando a una persona dependiente y parece no tener una red de apoyo. Tengo 2 hermanos. Entonces tiene familiares. No necesariamente una red. Le dio 15 días de reposo. Elena utilizó esos 15 días para cuidar a su padre. Se levantaba a las 6, preparaba el desayuno, revisaba la presión arterial y lo ayudaba a bañarse. Cambiaba sábanas, lavaba ropa y limpiaba el baño. Ernesto comenzó a perder el control de esfínteres. Algunas mañanas se resistía a que ella lo tocara. Otras veces la confundía con su esposa. Marta, no te vayas, le pedía. Elena dejó de corregirlo. No me voy, respondía. Su cuerpo empezó a cambiar. Comía de pie, dormía poco y dejó de preocuparse por su apariencia. Subió 6 kilos en 2 meses. Usaba el cabello recogido y repetía la misma ropa durante días. Una tarde, se encontró con una antigua compañera del gimnasio. Hace tiempo que no te veo. He estado ocupada. Deberías volver. Te haría bien. Elena sonrió. No supo cómo explicar que ya no podía disponer de una hora para sí misma. En casa, Andrés comenzó a mostrar una distancia silenciosa. Ya no discutía. Eso preocupaba más a Elena. Un jueves lo encontró durmiendo en el sofá. ¿Por qué no vienes a la cama? No quería despertarte. Últimamente no hablamos. Últimamente tú no estás. Estoy aquí. Andrés la miró. Tu cuerpo está aquí. Elena se sentó junto a él. No sé qué hacer. Exigirles a tus hermanos. No puedo obligarlos a querer a su padre. No tienen que quererlo. Tienen que responsabilizarse. Marcelo dice que pagará otra cuidadora. La pagó. Elena bajó la mirada. Andrés respiró hondo. Estoy tratando de entenderte. Pero siento que estamos perdiendo nuestra familia para sostener a una familia que te abandonó. Elena quiso abrazarlo. En ese momento sonó el teléfono. Era su padre. Hay humo en la cocina, dijo Ernesto. Elena se puso de pie. Andrés cerró los ojos. Ven, murmuró. Ella fue. Hoja 12. El incendio. El humo provenía de una olla quemada. Ernesto había encendido la cocina para calentar agua y después olvidó apagarla. Una cortina cercana comenzó a arder. Un vecino vio el humo y llamó a los bomberos. Cuando Elena llegó, la calle estaba llena de luces rojas.
Su padre permanecía sentado dentro de una ambulancia, cubierto con una manta. Tenía las cejas chamuscadas y una pequeña quemadura en la mano. ¿Dónde estaban sus familiares?, preguntó un paramédico. Elena abrió la boca. No encontró una respuesta que no la avergonzara. Marcelo apareció 40 minutos después. Rodrigo llegó casi una hora más tarde. Esto demuestra que no puede seguir aquí, dijo Marcelo. En eso estamos de acuerdo, respondió Elena. Podríamos llevarlo a una residencia pública. La lista de espera es de meses. Entonces contratar a alguien las 24 horas. Páguenlo. Marcelo miró la casa. La cocina estaba dañada, pero el fuego no había alcanzado el resto de las habitaciones. Tenemos que evaluar cuánto costará reparar esto. Elena lo observó con incredulidad. Papá casi muere y tú estás pensando en las reparaciones. También es importante. Claro. La casa es tuya. Rodrigo tomó a Elena del brazo. No hagas una escena. Ella se soltó. Una escena. Llevo meses pidiendo ayuda. Todos tenemos problemas. Pero solo yo tengo a papá. Ernesto comenzó a gritar desde la ambulancia. No vendan mi casa. Marcelo se acercó. Nadie va a venderla. Tu madre está adentro. Mamá murió, papá. El anciano se golpeó la cabeza con ambas manos. No. Ella está adentro. Elena subió a la ambulancia y lo abrazó. Tranquilo. Yo estoy aquí. Mientras el vehículo arrancaba, miró por la ventana. Sus hermanos permanecían frente a la casa, conversando con un bombero sobre los daños. Ninguno subió con ellos. Esa noche, en el hospital, el médico fue categórico. Su padre ya no puede vivir sin supervisión constante. Elena preguntó cuánto tiempo podía permanecer internado. Solo hasta que esté estable. ¿Y después? La familia deberá decidir. Elena miró la silla vacía junto a ella. Otra vez era la familia entera. Una sola mujer sentada en un pasillo. Hoja 13. La mudanza. Ernesto se fue a vivir con Elena. No fue una decisión. Fue la ausencia de todas las demás posibilidades. Marcelo dijo que su esposa no aceptaba tenerlo en casa. Rodrigo explicó que no tenía una habitación disponible. La cuidadora nocturna costaba más de lo que Elena ganaba trabajando media jornada. La residencia privada exigía vender o arrendar la casa, pero sus hermanos se negaban. Solo será temporal, dijo Marcelo mientras dejaba una maleta en la entrada de Elena. Andrés no respondió. La habitación de visitas se convirtió en el dormitorio de Ernesto. Sofía tuvo que guardar parte de sus juguetes en cajas para hacer espacio a los pañales, medicamentos y elementos de aseo. La primera noche, el anciano abrió todas las puertas buscando el baño. La segunda, confundió el dormitorio de Sofía con el suyo. La tercera, gritó durante una hora porque aseguraba que alguien había robado su casa. Elena apenas dormía. Andrés comenzó a levantarse temprano para llevar a Sofía al colegio. Después regresaba tarde del trabajo. Está evitando la casa, le dijo Elena una noche. Estoy evitando discutir. Necesito que me ayudes. Te ayudé desde el principio. Es mi padre. Exactamente. La palabra quedó suspendida entre ambos. Ernesto apareció en el pasillo. ¿Quién es este hombre?, preguntó señalando a Andrés. Es mi marido. No me gusta. Andrés se puso de pie. Buenas noches. Entró en el dormitorio y cerró la puerta. Elena acompañó a su padre hasta la cama. Andrés es bueno, papá. Tu madre decía que no debías confiar en los hombres. Mamá quería a Andrés. Ernesto le tomó la muñeca. ¿Dónde están tus hermanos? Elena sintió ganas de reír. En sus casas. Diles que vengan. Mañana. Ellos son buenos hijos. La frase la hirió más que cualquier insulto. El domingo,
Marcelo pasó a visitarlo durante 20 minutos. Le llevó una caja de bombones que Ernesto no podía comer. Rodrigo envió un mensaje. Dile al papá que lo quiero. Elena no se lo dijo. Por primera vez, decidió no hacer de mensajera entre hombres ausentes. Hoja 14. La pérdida del trabajo. La empresa llamó a Elena al terminar la licencia. Le ofrecieron dos opciones, regresar a jornada completa o aceptar un acuerdo de salida. No podemos mantener indefinidamente su puesto en estas condiciones, explicó su jefa. Elena miró a Ernesto, que dormía en el sillón. No podía dejarlo solo. Rosa había aceptado ir algunas horas, pero el dinero ya no alcanzaba. Aceptó el acuerdo, dijo. Después de 12 años, su vida laboral terminó mediante una videollamada de 11 minutos. Al cerrar el computador, permaneció inmóvil. No lloró. Fue a la cocina, preparó puré y molió una pastilla para mezclarla con la comida de su padre. Andrés supo la noticia esa noche. Renunciaste. Me despidieron. ¿Por qué no podías cumplir el horario? Sí. ¿Y qué dijeron tus hermanos? No les he contado. Llámales. Marcelo reaccionó con un mensaje, qué pena. Ojalá encuentres algo más flexible. Rodrigo escribió, quizás fue lo mejor por ahora. Elena leyó ambas respuestas varias veces. Ninguno preguntó cómo pagaría sus cuentas. Ninguno ofreció hacerse cargo del padre para que ella buscara otro trabajo. Al día siguiente, Marcelo llegó con documentos. Necesitamos que papá firme una autorización para reparar la casa. ¿Repararla para qué? Para arrendarla. Elena lo miró. Dijiste que no podía arrendarse porque papá tenía derecho a vivir allí. Ahora vive contigo. Temporalmente. Debemos ser realistas. Y con el dinero del arriendo pagaremos una cuidadora. Marcelo evitó mirarla. Primero hay que cubrir las reparaciones, contribuciones y gastos legales. Después. Veremos cuánto queda. Elena tomó los documentos. Papá no va a firmar nada sin asesoría independiente. No puedes impedirlo. Tampoco puedes aprovecharte de su enfermedad. Marcelo levantó la voz. La casa es mía y de Rodrigo. Ernesto se despertó. ¿Quién está gritando? Marcelo cambió inmediatamente de tono. Soy yo, papá. El anciano sonrió. Mi hijo. Marcelo se acercó y lo abrazó. Ernesto cerró los ojos, feliz. Elena observó la escena desde la cocina. Su padre recibía con gratitud 20 minutos de afecto. Ella entregaba cada hora de su vida y apenas existía para él. Aún así, no culpó al anciano. Culpó a los hombres que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Hoja 15. La separación. Andrés se fue de la casa un martes. No hubo gritos. Guardó ropa en una maleta mientras Elena cambiaba las sábanas de su padre. Voy a quedarme un tiempo con mi hermano, dijo. Elena dejó de doblar una frazada. ¿Por cuánto tiempo? No sé. Hay otra mujer. Entonces, ¿por qué te vas? Andrés se sentó al borde de la cama. Porque ya no puedo vivir así. Yo tampoco puedo. Pero tú elegiste que todos viviéramos así. No elegí que mi padre enfermara. Elegiste asumir sola lo que les correspondía a tres. ¿Qué querías que hiciera? Que lo dejara morir. Quería que no murieras tú con él. Elena se quedó quieta. Estoy aquí. Hace meses que no estás. Desde el pasillo, Ernesto comenzó a llamar. Marta. Marta. Elena cerró los ojos. Andrés tomó la maleta. Ni siquiera escucha tu nombre. Está enfermo. Lo sé. No puedo abandonarlo. Y yo no puedo seguir viendo cómo nos abandonas a nosotros. Sofía apareció en la puerta. Papá se va. Andrés se agachó y la abrazó. Solo por unos días. La niña miró a Elena.
El abuelo también se va. Nadie respondió. Andrés se marchó. Elena permaneció en la entrada hasta que el automóvil desapareció. Después entró al dormitorio de Ernesto. El anciano había sacado toda la ropa de los cajones. Tenemos que irnos, dijo. ¿A dónde? Tus hermanos vienen a buscarnos. Elena comenzó a guardar las prendas. Ellos no vienen, papá. Claro que sí. Marcelo prometió que cuidaría de mí. Elena dejó caer una camisa. Se sentó en el suelo. Todos prometieron. Ernesto la miró sin comprender. Ella apoyó la cabeza contra el borde de la cama y, por primera vez, lloró delante de él. El anciano se inclinó lentamente. Le acarició el cabello. No llores, niña, murmuró. Tu madre volverá pronto. Elena cerró los ojos. Aceptó aquella caricia, aunque él no supiera quién era ella. Hoja 16. El dinero. El acuerdo de salida se agotó en 4 meses. Elena vendió su automóvil. Después vendió algunas joyas heredadas de su madre. Marcelo comenzó a depositar una cantidad mensual, pero era insuficiente para cubrir pañales, medicamentos, alimentos especiales y consultas. Rodrigo pagaba cuando Elena insistía varias veces. No puedo estar pidiéndoles dinero todos los meses, dijo durante una reunión. Mándanos las boletas, respondió Marcelo. Ya las mando. Algunas no están claras. Elena sacó una carpeta. Había guardado cada comprobante. Medicamentos. Pañales. Cremas. Alimentos. Transporte. Exámenes. Aquí está todo. Rodrigo revisó una boleta. ¿Por qué compraste esta marca de pañales? Hay otras más baratas. Elena lo miró. ¿Por qué las otras le producen heridas? Podrías buscar una oferta. Podrías cambiárselos tú. Rodrigo dejó la boleta. Marcelo habló de vender algunos muebles de la casa del padre. Hay cosas antiguas que valen dinero. El dinero debe usarse para su cuidado, dijo Elena. Por supuesto. Pero cuando vendieron el comedor de madera, Marcelo descontó los gastos de reparación de la cocina. Cuando vendieron una colección de monedas, Rodrigo cobró el costo de haberlas tasado. Elena no recibió nada. Un día fue hasta la antigua casa. Las paredes estaban recién pintadas. Habían cambiado las cortinas y reparado el piso. ¿Qué están haciendo?, preguntó al maestro. Preparando la casa para arrendarla. Elena llamó a Marcelo. Ya tienen arrendatario. Hay una familia interesada. ¿Cuánto pagarán? Eso lo vemos nosotros. Papá necesita ese dinero. La propiedad también genera gastos. Yo perdí mi trabajo cuidándolo. Esa fue tu decisión. Elena sintió que algo se rompía definitivamente. Número. Fue la decisión que ustedes me dejaron. Siempre te haces la víctima. Y ustedes siempre se hacen los hijos. Marcelo colgó. Esa noche, Elena revisó sus cuentas. No podía pagar el dividendo completo. Andrés seguía aportando dinero para Sofía, pero ya había iniciado los trámites de separación. Ernesto dormía en la habitación de visitas. Sus hermanos pronto recibirían ingresos por una casa que no cuidaban. Ella podía perder la suya por cuidar al hombre que se las había regalado. El título de la historia de su vida parecía escrito por alguien cruel. Ellos heredaron el patrimonio. Ella heredó la deuda. Hoja 17. La última lucidez. La última conversación verdadera con su padre ocurrió un domingo de invierno. Ernesto había pasado varios días casi sin hablar. Dormía mucho y apenas comía. Elena pensó que estaba entrando en otra etapa de la enfermedad. Aquella mañana despertó lúcido. La llamó por su nombre. Elena. Ella se acercó inmediatamente. Aquí estoy. Sé que eres tú. Elena se sentó a su lado. ¿Cómo te sientes? Viejo. Sonrió.
Era la primera sonrisa consciente que ella veía en meses. ¿Dónde están tus hermanos? En sus casas. Ernesto asintió lentamente. No vienen mucho. Número, y tú estás aquí. Elena sintió miedo de decir demasiado y romper aquel momento. Su padre observó la habitación. Esta no es mi casa. Estás viviendo conmigo. ¿Por qué? Hubo un incendio. Ernesto cerró los ojos, buscando el recuerdo. La cocina. Sí. Tu madre se habría enojado. Permanecieron en silencio. Después tomó la mano de Elena. La casa se la di a los muchachos. Ella dejó de respirar. Lo sé. Fue una tontería. Elena sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. ¿Por qué lo hiciste? Tu madre acababa de morir. Marcelo dijo que era lo correcto. Que ellos conservarían la propiedad y tú estarías bien porque siempre fuiste la más fuerte. No soy fuerte, papá. Sí, lo eres. Estoy cansada. Ernesto apretó débilmente sus dedos. Te dejé sola. Elena comenzó a llorar. Había esperado meses por esas palabras. Yo pensé que ellos cuidarían de ti, continuó él. Pensé que los tres cuidarían de mí. Yo también. Perdóname. Elena apoyó la frente en su mano. No tienes que pedirme perdón. Sí. Su voz se volvió más débil. La casa era para ellos porque eran hombres. Así me enseñaron. Pero el amor te lo exigía a ti porque eras mujer. Elena lo miró. Ernesto lloraba en silencio. No debía hacerlo. Ella lo abrazó con cuidado. Descansa, papá. No dejes que Sofía herede tus sacrificios. Fue la última frase lúcida que pronunció. Por la tarde volvió a preguntar por su esposa. Al día siguiente ya no reconoció a Elena. Pero ella guardó aquellas palabras. No dejes que Sofía herede tus sacrificios. Por primera vez, comenzó a pensar no solo en cómo cuidar a su padre. También en cómo salvarse ella. Hoja 18. La decisión. Elena presentó una solicitud judicial para revisar la cesión de la casa y establecer legalmente los gastos de cuidado. Sus hermanos reaccionaron con furia. Marcelo llegó a su casa sin avisar. Nos demandaste. Pedí que se investigue si papá comprendía lo que firmó. Estaba perfectamente consciente. Entonces también deberá establecerse cuánto aporta cada hijo a su cuidado. Esto va a destruir a la familia. Elena lo miró. La familia ya está destruida. Solo estás preocupado por la casa. Rodrigo llamó después. Podríamos arreglarlo entre nosotros. Llevo un año intentando arreglarlo entre nosotros. Retira la demanda y pagaremos más. No quiero promesas. ¿Quieres quitarnos la casa? Quiero que el patrimonio de papá pague el cuidado de papá. Tú también vas a heredar cuando él muera. Elena se quedó en silencio. No, respondió. Ustedes ya se encargaron de eso. El proceso obligó a los hermanos a mostrar los contratos de arriendo y los ingresos recibidos. La casa llevaba 3 meses arrendada. Ninguno había entregado dinero para Ernesto. El tribunal estableció una contribución mensual para cada hijo mientras se revisaba la validez de la cesión. Con ese dinero, Elena contrató una cuidadora durante el día. No solucionó todo. Pero pudo dormir algunas horas. Comenzó terapia. Volvió a caminar por las mañanas. Se reunió con Andrés en una cafetería. No sé si podemos volver, dijo él. Yo tampoco. Pero quiero que Sofía tenga a sus 2 padres. Yo también. No se reconciliaron. Todavía había demasiado dolor. Sin embargo, acordaron reconstruir una forma de familia que no dependiera de fingir que nada había ocurrido. Elena también habló con Sofía. Te abandoné muchas veces para cuidar al abuelo. Él estaba enfermo. Sí. Pero tú también me necesitabas. La niña la abrazó. Todavía te necesito.
Elena sintió que aquellas palabras eran una oportunidad. Esa noche, al acostar a Ernesto, él le preguntó, ¿usted quién es? Elena dudó. Soy Elena. Bonito nombre. Me lo puso mi padre. Ernesto sonrió sin reconocerla. Debe quererla mucho. Elena le acomodó la manta. Creo que sí. Hoja 19. La despedida. Ernesto murió un martes de madrugada. Elena estaba a su lado. Durante las últimas horas, su respiración se volvió lenta y profunda. La cuidadora le había explicado que el final estaba cerca. Marcelo y Rodrigo fueron avisados. Ninguno llegó a tiempo. Elena sostuvo la mano de su padre mientras la habitación se llenaba con la primera luz del amanecer. Puedes irte, le dijo. Mamá te está esperando. No sabía si él podía escucharla. Ernesto abrió los ojos por última vez. No pronunció ningún nombre. Solo apretó levemente sus dedos. Después dejó de respirar. Elena permaneció sentada junto a él durante varios minutos. Esperaba sentir alivio, culpa o desesperación. Sintió silencio. Un silencio inmenso. Marcelo llegó una hora después. Se acercó a la cama y lloró. Rodrigo apareció más tarde y se arrodilló junto al cuerpo. Los dos parecían sinceramente destruidos. Elena los observó sin odio. Comprendió que ellos también amaban a su padre. Pero lo habían amado de una manera cómoda. Un amor de llamadas, fotografías antiguas y visitas breves. Ella lo había amado en su cuerpo deteriorado, en su miedo, en sus gritos y en su vergüenza. Durante el funeral, Marcelo dio un discurso. Habló del esfuerzo de Ernesto, de la casa que construyó y de los valores que entregó a sus hijos. Fue un padre que siempre mantuvo unida a la familia, dijo. Elena bajó la mirada. No quiso interrumpirlo. No quiso discutir delante del ataúd. Pero cuando una tía se acercó a felicitarla por ser una hija ejemplar, Elena respondió, no fui ejemplar. Estuve sola. La mujer no supo qué decir. Después del entierro, los hermanos se reunieron para hablar de la herencia. Ahora tenemos que resolver lo de la casa, dijo Marcelo. Elena lo miró. Ni siquiera habían pasado 3 horas. Sacó las llaves antiguas del bolsillo y las dejó sobre la mesa. Quédensela. Rodrigo pareció sorprendido. ¿Vas a retirar la demanda? Número. El juicio continuará por el dinero que usaron y por los gastos de papá. Pero no quiero vivir allí ni quedarme con esas paredes. La casa también era tuya, dijo Rodrigo. Elena negó con la cabeza. Número. La casa fue de papá. Después fue de ustedes. Se puso de pie. Lo único que me dejaron a mí fue cuidarlo. Marcelo bajó la mirada. Hiciste más que nosotros. Sí. Elena tomó su bolso. Y vivirán con eso. Hoja 20. Lo que no heredó Sofía un año después, la casa fue vendida. Marcelo y Rodrigo dividieron el dinero después de cumplir con la resolución judicial. Tuvieron que devolver parte de los ingresos del arriendo y pagar una proporción de los gastos que Elena había asumido. No fue justicia completa. La justicia no devolvía un matrimonio, un trabajo ni los cumpleaños perdidos. Pero al menos la historia quedó escrita en documentos donde ya no podían fingir que todos habían contribuido por igual. Elena encontró un empleo de media jornada en una fundación dedicada a apoyar a cuidadores familiares. Su experiencia, que durante tanto tiempo había considerado una ruina, se transformó en una herramienta para ayudar a otras personas. En las reuniones escuchaba historias parecidas. Hijas que dejaron sus profesiones. Esposas que cuidaban a los suegros mientras los hijos varones administraban el dinero. Mujeres que no dormían, no salían y no enfermaban porque ni siquiera tenían tiempo para ir al médico. No están solas porque sean débiles, les decía Elena. Están solas porque los demás aprendieron que ustedes siempre resolverían todo. Con Andrés construyó una relación distinta. No volvieron a vivir juntos, pero recuperaron el respeto y la cercanía.
Compartían el cuidado de Sofía sin obligarla a elegir entre ambos. Una tarde, mientras ordenaban cajas antiguas, Sofía encontró la libreta donde Elena había registrado las primeras visitas de sus hermanos. Lunes, Marcelo. Miércoles, Rodrigo. Martes y jueves, Elena. Fines de semana, turnos alternados. Debajo de cada nombre aparecían excusas, atrasos y ausencias. En las últimas páginas solo estaba escrito el nombre de Elena. ¿Por qué el tío Marcelo y el tío Rodrigo dejaron de venir?, preguntó Sofía. Elena cerró la libreta. ¿Por qué pensaron que cuidar era una tarea de mujeres? Eso es injusto. Sí. Yo no lo haría. Elena sonrió. Eso espero. Sacó de una caja el reloj de Ernesto. Era antiguo, de correa gastada y cristal rayado. Había sido el único objeto que quiso conservar. No tenía gran valor económico. Marcelo y Rodrigo ni siquiera lo habían reclamado. Elena se lo entregó a Sofía. Era de tu abuelo. La niña se lo puso, aunque le quedaba grande. Esto es mi herencia. Elena pensó en la casa, en los documentos, en los medicamentos, en las noches sin dormir y en todas las veces que había creído que amar significaba desaparecer. No, respondió. Tu herencia es otra. ¿Cuál? Elena se arrodilló frente a ella. Saber que puedes amar a tu familia sin abandonar tu propia vida. Sofía la abrazó. Esta vez Elena no miró el teléfono. No pensó en medicamentos, horarios ni promesas incumplidas. Permaneció allí, abrazando a su hija. Marcelo y Rodrigo habían heredado una casa que finalmente vendieron. Elena había heredado el cansancio, las deudas y los últimos años de un padre enfermo. Pero Sofía no heredaría lo mismo. Con ella terminaría la costumbre de entregarles las propiedades a los hijos y las obligaciones a las hijas. Con ella terminaría la idea de que una buena mujer debía sacrificarlo todo en silencio. Elena había perdido una parte de su vida cuidando a Ernesto. Ahora dedicaría el resto a recuperarla. Y por primera vez en muchos años, cuando cerró la puerta de su casa, no había nadie llamándola desde otra habitación. No había hermanos dando excusas. No había una emergencia esperando. Solo estaban ella y su hija. Y Elena comprendió que ya no estaba sola.